Vamos a explicar los gráficos del movimiento gracias a una excelente web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en su proyecto EDAT. Escogemos primero el tipo de movimiento, puede ser movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a escoger el movimiento rectilíneo uniforme. Y en el primer caso vamos a escoger el gráfico de posición. En el gráfico de posición, en el eje X se coloca el tiempo en segundos y en el eje Y se coloca el espacio, en este caso en metros. También se puede rellenar la tabla. Vamos a animarlo. Fijaos que cuando ha pasado un segundo, el cuerpo ha recorrido 0,5 metros, el móvil. En 2 ha recorrido 1 metro. Vamos a seguir animando. Como veis, nos queda una recta. En este caso, la recta tiene pendiente positiva porque la velocidad se podría calcular diciendo espacio partido por tiempo, o sea, 0,5 metros partido por un segundo, 0,5 metros partido por un segundo, la velocidad sería de 0,5 metros segundo. O en un segundo, perdón, en el segundo 2 habría recorrido 1 metro. Como es 1 partido por 2, nos vuelve a dar medio metro por segundo, que esta sería nuestra velocidad. Vamos a escoger otro gráfico, también de movimiento rectilíneo uniforme, el de velocidad. ¿Qué sucede en este gráfico? Pero vamos a pararlo para que no nos deja parar. Bueno, en este gráfico lo que sucede es que en el eje horizontal colocamos el tiempo en segundos y en el eje vertical colocamos la velocidad en metros segundo. Como se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad será constante. En este caso, tenemos una velocidad constante de 0,5 metros segundo. Vamos al de aceleración. En el caso del movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración no existe. Por tanto, en el tiempo, o sea, en el gráfico de aceleración, lo que hacemos es colocar en el eje X el tiempo y en el eje Y la aceleración. En el segundo 0 la aceleración es 0, en el segundo 1 la aceleración es 0, en el segundo 2 0, 3 0, 4 0 y 5 0, es decir, la aceleración es inexistente. Es de 0 metros segundo, si no, no estaríamos ante un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a pasar al más complicado, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y escogemos el de posición, el de espacio. Fijaos que en este gráfico, lo que hacemos es colocar en el eje X el tiempo y en el eje Y el espacio. Como es función del tiempo al cuadrado, nos va a quedar una parábola. Por lo tanto, en el gráfico de posición tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme acelerado nos queda una parábola. Si la aceleración es positiva, la parábola nos quedará con las ramas hacia arriba. Si la aceleración fuese negativa, nos quedaría con las ramas hacia abajo. Vamos al de velocidad. En este caso, como la velocidad la situamos en el eje Y y en el eje X colocamos el tiempo. Entonces, lo que sucede aquí es que en el tiempo 1 la velocidad es de 0,8 metros segundo. En el tiempo 2 segundos, es de como 1,5. En el tiempo 3 es de 2,3, es decir, que la velocidad va aumentando a razón de aproximadamente 0,8 metros segundo. Claro, nos queda una recta. Si la aceleración es positiva, la pendiente de esta recta quedará positiva. Si la aceleración fuese negativa, nos quedaría así, negativa. Aquí en este caso la velocidad inicial es 0, pero podría suceder que la velocidad inicial fuese 2, entonces nos quedaría una recta así.
Bueno, nos queda la última, que sería la de aceleración. En el eje X colocamos la aceleración. En el eje X colocamos el tiempo. En el eje Y colocamos la aceleración. Repito, en el eje X colocamos el tiempo y en el eje Y la aceleración. Como la aceleración es constante, pues en el segundo 1 tenemos una aceleración de 0,75 metros segundo, en el segundo 2 también, en el segundo 3 de 0,75. Si la aceleración es positiva, la recta nos quedará paralela al eje X, pero por encima de este. Si la aceleración fuese negativa, nos quedaría paralela al eje X, pero por debajo de este. Y si la aceleración fuese cero, que en este caso es imposible porque no sería un rectilíneo uniformemente acelerado, sino sería un movimiento rectilíneo uniforme sin más, pues sería el propio eje X. Y ahora vamos a pasar a analizar la caída libre, que es un ejercicio un poquito más complicado. Ahora, aquí en la caída libre, ¿qué sucede? Vamos a dar a animar. Tenemos dos gráficos, el gráfico de tiempo-altura, o sea, el gráfico de tiempo-espacio, y el gráfico de tiempo-velocidad. Vamos a ver qué sucede aquí. ¿Qué nos sucede? Pues lo que nos sucede es que cada vez que pasa el tiempo, la altura del cuerpo, estamos dejando caer un cuerpo, es caída libre, la altura del cuerpo es menor, ¿no? Hasta que hay un momento en el que llega al suelo. A partir de esta gráfica, ¿cómo podríamos calcular la altura desde la que ha sido lanzado? Pues la altura de la que ha sido lanzado sería esta de aquí, ¿no? 2,8, 3 metros, bueno, no se ve muy bien, pero... ¿Y cuánto tarda en llegar al suelo? Pues nos lo dirá el tiempo. 0,8 segundos aproximadamente. ¿Veis? Una cosa curiosa. La velocidad es negativa. ¿Por qué consideramos la velocidad negativa? Pues consideramos la velocidad negativa porque se acerca hacia nosotros, no se aleja de nosotros. Y luego, os advertid que la velocidad cada vez va subiendo. O sea, en el segundo 0,25 está sobre 2,4. En el segundo 0,75 está cerca de 7,5 metros segundo. Y bueno, va subiendo. Claro, ¿por qué? Porque la aceleración, que también es negativa, porque tiene esta pendiente hacia abajo, le va imprimiendo una velocidad al cuerpo que está cayendo.